Nunca pensé que una conversación escuchada por accidente pudiera cambiar toda mi vida. Y no lo digo de forma exagerada. Hablo de ese tipo de cambio silencioso, irreversible, como cuando te das cuenta de que la casa en la que llevas años viviendo tiene una grieta en los cimientos, y siempre estuvo ahí. Mi esposa, Laura, y yo llevábamos 8 años juntos, 5 de casados. Desde fuera, éramos la pareja perfecta. Trabajo estable, un departamento bonito, cenas tranquilas los viernes, viajes planeados con meses de anticipación. No gritábamos, no había dramas públicos, no había celos enfermizos. Todo parecía sano, normal, seguro. Excepto por una cosa. Laura nunca quiso tener hijos. Desde el principio fue clara. Cuando empezamos a salir, me lo dijo casi como una advertencia, como quien confiesa un defecto antes de que el otro se encariñe demasiado. No me veo siendo mamá, me dijo una noche, sentados en su coche, antes de despedirnos. No ahora, tal vez nunca. Yo tenía 27 años, no era un tema urgente. Le dije que lo entendía, y en ese momento, de verdad lo entendía. Pero los años pasaron. Mis amigos empezaron a tener bebés. Mis padres comenzaron con comentarios sutiles, que luego dejaron de ser sutiles. ¿Y ustedes para cuándo? Laura sería una excelente madre. No se les vaya a ir el tren. Cada vez que surgía el tema, Laura se cerraba. No se enojaba, no gritaba, simplemente se apagaba. Cambiaba de conversación, se iba a la cocina. Decía que no era el momento. Una vez intenté hablarlo en serio, sin presión, sin reclamos. No te estoy pidiendo que sea ahora, le dije. Solo quiero entender si es un no por ahora o un no para siempre. Recuerdo su cara. Se quedó muy quieta, como si la pregunta hubiera activado algo que llevaba tiempo conteniendo. No puedo, respondió. No quiero hablar de eso. Y ahí murió la conversación. Con el tiempo, aprendí a no insistir. Me convencí de que el amor también era aceptar los límites del otro. Me repetí que una vida sin hijos podía ser plena, que éramos suficientes. Hasta la noche en que todo se rompió. Fue un martes cualquiera. Yo había salido antes del trabajo porque me dolía la cabeza. Llegué al departamento pensando que Laura todavía no estaría ahí. Su coche no estaba. Las luces estaban apagadas. Entré en silencio. Dejé las llaves en la mesa. Fui directo al baño. Mientras me lavaba la cara, escuché voces. La de Laura y la de su hermana, Ana. Habían llegado sin que yo las escuchara. No quise interrumpir. Pensé en darme unos segundos, anunciarme después, pero entonces escuché mi nombre. No puedo seguir fingiendo, Ana, decía Laura con la voz quebrada. Cada vez que él menciona hijos, siento que me ahogo. Me quedé quieto, completamente congelado. No era una conversación trivial, no era una que pudiera ignorar. ¿Ya le dijiste?, preguntó Ana. Hubo un silencio largo, pesado. No, respondió Laura. Y no sé si alguna vez pueda. Mi corazón empezó a latir más rápido. Laura, dijo Ana con suavidad, han pasado años. No puedes esconder eso para siempre. Claro que puedo, respondió Laura al borde del llanto. He vivido con esto toda mi vida, sé cómo hacerlo. Eso era lo que me perforó el pecho. ¿Eso qué? Me acerqué un poco más al pasillo, cuidando no hacer ruido. Me odié por escuchar, pero algo dentro de mí sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Y qué vas a hacer cuando él se entere?, preguntó Ana, porque tarde o temprano va a pasar. Laura soltó una risa amarga. Cuando se entere, probablemente ya sea demasiado tarde para irse. Sentí un nudo en el estómago. Eso es cruel, dijo Ana. Él te ama. Lo sé, respondió Laura en voz baja, y por eso no puedo perderlo. Hubo otro silencio. Luego Ana habló, más seria. ¿Te acuerdas de lo que pasó?, preguntó. De lo que te hicieron. Mi respiración se detuvo. No me hagas revivir eso, susurró Laura. Por favor. No estoy diciendo que revivas nada, respondió Ana. Pero esa es la razón por la que no quieres hijos, y él merece saberlo. Ahí fue cuando todo se aclaró,
y al mismo tiempo se volvió mucho más confuso. No era que Laura simplemente no quisiera hijos. Había una razón enterrada, una razón tan pesada que ni siquiera podía decirla en voz alta. Retrocedí lentamente. Volví al baño, cerré la puerta con cuidado. Me apoyé contra la pared, respiré hondo. Sentía que había cruzado una línea invisible, que acababa de ver una grieta enorme en la persona con la que compartía la vida. Cuando salí del baño, minutos después, ellas ya estaban más tranquilas. Laura tenía los ojos rojos, pero sonreía, esa sonrisa ensayada, esa que yo conocía tan bien. «No te escuchamos llegar», dijo. «¿Te sientes mejor?» Asentí. Mentí. Esa noche casi no dormí. Mi mente no paraba de repetir las mismas frases. «No puedo seguir fingiendo». «¿Ya le dijiste?» «Cuando se entere, probablemente ya sea demasiado tarde». A la mañana siguiente, Laura actuó como si nada. Me preparó café. Me dio un beso antes de irse al trabajo. Me preguntó si ya no me dolía la cabeza. Yo la miraba como si fuera otra persona, como si hubiera vivido con una desconocida todo ese tiempo. Durante días no dije nada. Me convencí de que no debía presionarla, pero el silencio empezó a carcomerme. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. Cómo se tensaba al ver a una mujer embarazada, cómo evitaba cargar a los bebés de nuestros amigos, cómo se encerraba en el baño después de ciertas conversaciones familiares. Una noche no aguanté más. «Laura», le dije mientras cenábamos, «¿hay algo que no me estás diciendo?» Ella levantó la vista lentamente. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque siento que hay una pared entre nosotros», respondí. «Y no sé cuándo apareció». Vi el miedo cruzar su rostro. Fue rápido, pero lo vi. «No hay ninguna pared», dijo. «Estás imaginando cosas». «Te escuché hablar con Ana», solté. «El otro día». El color se le fue de la cara. «¿Qué escuchaste?», preguntó en voz baja. «Escuché que hay algo que no me has dicho», respondí. «Algo que tiene que ver con por qué no quieres hijos». Laura dejó los cubiertos sobre la mesa. Sus manos temblaban. «No debiste escuchar eso», dijo. «Pero lo hice», respondí. «Y necesito saber la verdad». Se levantó de la mesa. «No ahora», dijo. «No estoy lista». «¿Cuándo?», pregunté. «¿En 10 años? Nunca». Se giró hacia mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «No entiendes», susurró. «Si te lo digo, todo va a cambiar». «Ya cambió», respondí. «Desde el momento en que me ocultaste algo así». Laura se quedó ahí, de pie, rota. «Dame tiempo», pidió. «Por favor». Asentí, pero en el fondo supe que el tiempo ya no estaba de nuestro lado. Porque cuando un secreto pesa más que el amor, tarde o temprano, termina aplastándolo todo. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Vivíamos en el mismo departamento, dormíamos en la misma cama, pero había una distancia invisible entre nosotros. Laura hablaba poco, yo hablaba menos. Cada palabra parecía peligrosa, como si pudiera detonar algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Intenté respetar su pedido de tiempo. De verdad lo intenté, pero el silencio no traía paz. Traía ansiedad, dudas, imágenes que mi mente completaba sola. ¿Qué podía ser tan terrible como para justificar tantos años de mentiras por omisión? Una noche regresé del trabajo más temprano de lo normal. Laura estaba sentada en el sofá, abrazando un cojín, mirando la televisión apagada. No estaba llorando, pero su mirada estaba perdida. «Tenemos que hablar», dijo antes de que yo pudiera decir algo. Me senté frente a ella. No dije nada. Tenía miedo de que si abría la boca, no pudiera detener lo que saldría. Laura respiró hondo, varias veces, como si se estuviera preparando para sumergirse. «Hay cosas de mi pasado que nunca le he contado a nadie», empezó, «ni siquiera a ti. No porque no confíe, sino porque me da vergüenza existir con eso encima». Sentí un nudo en la garganta. «No tienes que protegerme», le dije. «Solo dime la verdad». Asintió lentamente. Cuando tenía 16 años, su voz se quebró.
Quedé embarazada. El mundo se detuvo. No era lo que esperaba, pero tampoco era algo pequeño. Fue de un hombre mayor, continuó, alguien que se suponía debía cuidarme. Sentí como la rabia empezaba a hervirme por dentro. ¿Te hizo daño?, pregunté. Laura cerró los ojos. Durante meses, susurró. Nadie lo supo. Yo tenía miedo. Me sentía sucia. Pensé que era mi culpa. Mis manos se cerraron en puños. Cada palabra me dolía físicamente. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, entré en pánico. Continuó. No sabía qué hacer. Se lo conté a mi madre, y fue el peor error de mi vida. La miré, esperando. Ella no me abrazó, dijo Laura. No me preguntó si estaba bien. Solo me dijo que había arruinado todo, que ese bebé no podía existir. Mi estómago se revolvió. Me obligaron a llevar el embarazo en secreto. Me sacaron de la escuela. Me encerraron en casa de una tía. Nadie podía saberlo. Tragué saliva. Cuando di a luz, hizo una pausa larga. No me dejaron verlo. Me lo quitaron. Dijeron que era lo mejor, que así podría empezar de nuevo. ¿Lo diste en adopción?, pregunté con la voz temblorosa. Laura negó con la cabeza. No lo sé, respondió. Nunca me dijeron nada. Nunca firmé nada. Solo desapareció. Sentí un frío recorrerme la espalda. Después de eso, continuó, mi familia actuó como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera pasado meses encerrada, pariendo un hijo que nunca conocí. Como si no me hubieran robado algo. El silencio entre nosotros era pesado, denso. Desde entonces, dijo, cada vez que pienso en hijos, vuelvo a ese cuarto. A ese dolor, a esa sensación de que mi cuerpo no era mío. Ahora todo encajaba, demasiado bien. Por eso nunca quise hablar del tema, susurró. No es que no quiera hijos. Es que no sé cómo existir cerca de ellos sin romperme. Me acerqué, la abracé. Sentí su cuerpo temblar, como si, por primera vez en años, se permitiera sentirlo todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Porque tenía miedo, respondió. Miedo de que me vieras diferente. Miedo de que pensaras que venía rota. Miedo de que me dejaras. Ahí entendí algo terrible. El problema no es lo que te pasó, le dije. El problema es que decidiste construir nuestra vida sobre una verdad incompleta. Se separó de mí. Me miró con pánico. ¿Me vas a dejar? No supe qué responder. Durante semanas intentamos seguir adelante. Fuimos a terapia, hablamos, lloramos, repetimos que nos amábamos, pero algo ya estaba dañado. Yo no podía dejar de pensar en el hijo que ella tuvo, en el hecho de que yo soñé con formar una familia, mientras ella cargaba un duelo que nunca pudo vivir. Ella empezó a derrumbarse. Las sesiones removían recuerdos que llevaba años enterrando. Las noches se llenaron de pesadillas. Gritaba dormida. Un día me dijo algo que terminó de romperme. A veces pienso, confesó, que si tú me hubieras conocido antes, tampoco me habrías elegido. Ahí entendí que el amor no siempre es suficiente. Meses después tomamos la decisión más dolorosa de nuestras vidas, separarnos. No hubo gritos, no hubo odio, solo una tristeza profunda, madura, de esas que no se superan, solo se aprenden a cargar. El día que empacó sus cosas, encontró una caja. ¿Qué es esto?, preguntó. Cartas, respondí, que escribí para un hijo que nunca tuvimos. Las leyó en silencio. Lloró. Me abrazó como nunca. Gracias, susurró, por amarme incluso cuando no pude ser quien esperabas. Hoy vivo solo. A veces pienso en ella. A veces me pregunto qué habrá pasado con ese niño, si estará bien, si alguna vez sabrá la verdad. Y aunque perdí el matrimonio, aprendí algo que me cambió para siempre. Los secretos no solo destruyen relaciones, destruyen futuros que todavía no han nacido.